Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 6 para segundo medio de matemáticas. Esta unidad tiene por nombre sistemas de ecuaciones lineales. Para poder comprender el concepto de un sistema de ecuaciones, primero lo vamos a ver a través de un ejemplo. Fíjense que tenemos el siguiente enunciado que dice la tercera parte de los ahorros de Juan es 115 pesos. Cuando nosotros tenemos enunciados y queremos transformarlos al lenguaje matemático, siempre tenemos que aprender a traspasar esto mediante el uso de incógnitas. Entonces, fíjense acá que dice que si X representa los ahorros de Juan, entonces el enunciado anterior se va a expresar de la siguiente manera. Un tercio de X, o sea que la tercera parte de este X, donde este X corresponde a mis ahorros totales, equivale a 115 pesos. ¿Ya? Cuando yo hago esto, le agrego esta incógnita o esta letra, que puede ser cualquier tipo de letra en realidad, pero comúnmente se utiliza la X, entonces hablamos de una ecuación lineal. ¿Ya? Lineal porque la X, la letra en sí, que puede ser una o más de una, que se fijan en el siguiente ejemplo, eh, está elevada a 1, pensando que esa letra puede ser la base de una potencia, su exponente es 1. ¿Ya? Las ecuaciones en general se ocupan mucho en fenómenos físicos, químicos, biológicos, astronómicos y todo lo que se menciona acá en el ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos el tema de la velocidad, que tiene que ver con la aceleración y el tiempo, que se expresan mediante letras. Entonces una ecuación lineal tiene esa forma que parece un poco extraña, pero que básicamente está formada por un número, ¿cierto? Y por una letra, o más de uno, puede ser más de una letra en realidad. Todas tienen exponente 1, eso es lo importante. Miren acá que tenemos el siguiente ejemplo. Juan tiene dos canicas más que Pedro. Si el doble de las canicas de Juan se junta con las de Pedro, se obtienen 103 canicas. Entonces la pregunta es cuánto tendrá cada uno. Para poder pensar la solución, tenemos que a uno de los dos personajes que participan en este ejercicio, la cantidad que ellos tienen, como no la conocemos, le vamos a asignar una letra. Por lo tanto, la cantidad que tiene Pedro se va a colocar con X, mientras que Juan tiene el doble de las canicas de Juan, ¿ya? Tiene X más 2. Entonces, fíjense ahí, perdón, dice que Juan tiene dos canicas más que Pedro, o sea, fíjense que si Pedro tiene X, entonces Juan tiene la misma cantidad y le agregamos 2 más. Pero dice que si el doble de las canicas, el doble de las que tiene Juan, o sea, X más 2, todo eso por 2, el doble, le sumamos las que tiene Pedro, entonces en total me dan 103. Se genera una ecuación que la podemos acomodar y podemos obtener el resultado. Podemos encontrar la variable, la X, que es lo que queremos buscar. En este caso me da 33. Por lo tanto, uno tiene 33 y el otro tiene 35. Cuando suceden este tipo de cosas, entonces, aquí viene otro ejemplo, ustedes lo pueden leer con calma y lo van a comprender. Cuando suceden este tipo de cosas, es cuando hablamos de un sistema de ecuación. Es cuando tenemos dos variables, concretamente nosotros vamos a trabajar con dos variables, y queremos encontrar estos valores de estas dos variables. Hay distintos métodos eh, para poder resolver esto, y nosotros vamos a estudiar esos métodos, los más simples, que son los que van a preguntar a ustedes los exámenes, y que tienen que dominar. Entonces, fíjense que acá el ejemplo nos dice: con la corriente a su favor, una lancha navega a 100 km por hora y con la corriente en contra navega a 70 km por hora. ¿Cuál es la velocidad de la corriente y la de la lancha cuando el río está en calma? Entonces X va a representar la velocidad de la lancha cuando el río está en calma y Y va a ser la velocidad del río o de la corriente. Entonces, la velocidad de la lancha más la del río es cuando la velocidad de la lancha con la corriente tiene la corriente a su favor. Y si la restamos, la otra sería con la corriente en contra. Perfecto. Por lo que se generan dos ecuaciones. O sea, X más Y igual 100, que es cuando la lancha navega 100 km por hora porque tiene la corriente a su favor. Y X menos Y igual 70, que es cuando la lancha tiene la corriente en contra, y a 70 km por hora, más allá de que puedan acelerar. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá X y cuánto valdrá Y? ¿Cuál será la velocidad de la corriente y la de la lancha por otra parte, de forma independiente, sin que alteren estos factores?
Entonces, como tenemos dos ecuaciones y cada ecuación tiene dos letras, hablamos de un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Ya? 2 por 2 se refiere a dos letras, dos ecuaciones, porque tiene dos letras. O sea, la cantidad de ecuaciones que un sistema debe tener para que se pueda resolver depende directamente de la cantidad de letras que se tienen que buscar. Con esto me refiero a que si tenemos dos letras, dos incógnitas, x e y, necesariamente debemos tener dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el sistema, bueno, mediante algún método se resolvió y resulta que x es 85 y y 15. ¿Cómo se resuelve entonces un sistema de ecuaciones lineales? Pues existen algunos métodos, existen en realidad alrededor de 4 o 5 métodos, pero nosotros vamos a ocupar 2 o 3. El primer método se llama el de sustitución, de donde tomamos una de las ecuaciones y se despeja una de las variables de cualquiera de ellas. O sea, vamos a elegir una de las dos ecuaciones que teníamos anteriormente, cualquiera de ellas, y despejamos una letra, es decir, dejamos una letra sola en un lado de la igualdad y todo lo demás del otro lado, incluyendo la otra letra. Después, la variable despejada en el paso 1 se sustituye en la otra ecuación en la que no tocamos, o sea, en la que quedó sin hacerle nada, y la reemplazamos ahí. A eso me refiero con sustituir. ¿Ya? Y el valor de la variable obtenida en el paso 2 se sustituye en la ecuación obtenida en el paso 1. Fíjense acá, teníamos el ejemplo. Tomamos la ecuación que tiene solo un asterisco, la primera, y se despeja la letra Y, es decir, la X, que está aquí positiva, se pasa al lado contrario y queda negativa, lo que hace que la Y quede sola, que es lo que queremos hacer en el primer paso. Segundo paso, la Y, que es equivalente ahora a 100 menos X, ese valor 100 menos X se reemplaza en la segunda ecuación, donde esté la Y. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de los signos, ¿ya? Por favor. Entonces, al reemplazar, como la segunda ecuación dice X menos Y, el menos queda fuera, pero el Y ahora ya no se va a llamar Y como tal, sino que tiene su nuevo nombre que es 100 menos X. Lo reemplazamos. Para sacar ese paréntesis tenemos cuidado con la regla de los signos, ¿cierto? Trabajamos ahí el tema de la regla de los signos, juntamos las X, me quedan 2X menos 100 igual 70, y como me quedó solo una letra, podemos ahora despejarla, con lo que el X me va a dar 85. Una vez que obtengo la primera variable, la segunda ya es mucho más simple, porque tomo el valor acá de 85 concretamente y me voy a la ecuación que despejamos en el paso 1, porque decía 100 menos X, entonces llegar y reemplazar ese 85, donde está el X, y hacemos la resta y obtenemos el valor de Y. Nada más que eso. ¿Ya? Bastante sencillo en ese sentido. El otro método es el método de igualación. Consiste en lo siguiente. De cada ecuación se despeja la misma variable, o sea, así como en el caso anterior, tomamos una ecuación y despejamos una letra, ¿cierto? Ahora vamos a tomar las dos ecuaciones, pero vamos a despejar de ambas la misma letra. Después se igualan las expresiones, porque como las letras son las mismas en ambas ecuaciones, o sea, obtienen el mismo valor, los resultados por lo tanto tienen que ser lo mismo. Y tercero, el valor de la variable obtenida en el paso 2 se sustituye en alguna de las ecuaciones anteriores para obtener el resultado final. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo. Dice, Juan y Jaime salieron del DF en sus respectivos autos a Acapulco. Juan condujo a una velocidad constante de 60 km por hora y si Jaime salió una hora después de Juan conduciendo a 90 km por hora, ¿a qué distancia del DF? ¿Y en cuánto tiempo alcanzó Jaime a Juan? Bueno, vamos a denominar como D a la distancia del DF en la que Jaime alcanza a Juan y T el tiempo que transcurrió para Juan cuando es alcanzado. Entonces, T-1 es el tiempo que transcurrió para Jaime hasta alcanzar a Juan. T-1 porque era una hora, ¿cierto? Una hora después. Entonces, el tiempo que él se demora en llegar ahí es T, pero le restamos una hora porque salió una hora más tarde o tiene una hora de ventaja. ¿Sí? Dado que la velocidad entonces se relaciona con el tiempo, hay una fórmula preestablecida que es la velocidad igual distancia partido por tiempo. Eso seguramente lo van a ver en física o ya lo tienen que haber visto en física. Obtenemos la siguiente ecuación. 60 igual a la distancia partido por tiempo, 60 porque una hora, o sea, 60 kilómetros era la velocidad que tenía uno, y 90 era la velocidad que tenía el otro, ¿ya? Este es para una para Juan y la otra para Jaime. Dos ecuaciones distintas. Las acomodamos y obtenemos las siguientes dos ecuaciones. Entonces, vamos a despejar la letra D de cada una, por lo que queda acá arriba, la primera va a quedar 60T igual a D,
y la otra va a quedar 90t menos 90 igual a d. Como esos dos valores deben ser iguales porque d es igual a d, hacemos la siguiente igualación. Ahí viene el nombre del método. Se despeja la letra t ahora, que es la única letra que quedó, y obtenemos su valor, de manera que t vale 3. Como obtenemos el t3, vámonos a alguna de las dos ecuaciones iniciales y reemplazamos ese valor. Por ejemplo, el 60t menos d, como yo sé que d es igual a 60t, y como el t ahora vale 3, 60 por 3 me da 180, por lo tanto la distancia era 180. Este método no lo vamos a observar porque es un poco complicado debido al concepto de matriz, ¿ya? Aunque si se los dejo a ustedes para que lo puedan mirar, y que lo que hace este método trabaja netamente, una vez que se establecen las ecuaciones, trabaja solo con lo que se llaman los coeficientes: 60 menos 1, 0, 90 menos 1, 0, y trabaja con los coeficientes solo de las letras, ¿ya? De la parte literal de alguna manera, o sea, de las letras yo veo qué coeficientes tienen, qué número la está acompañando, lo reemplazo, ¿ya? Voy a resolver por determinante, es un poco largo el proceso, pero se los dejo para que lo vean. Y el último que vamos a ver es el método gráfico, ¿ya? ¿Por qué el método gráfico? Porque resulta que, geométricamente hablando, un sistema de ecuaciones es cuando a mí se me produce una de las posiciones relativas que pueden tener dos líneas rectas. En la unidad de ecuación de la recta se estudian dos posiciones que pueden haber entre dos rectas, que sean paralelas o que sean perpendiculares. Pero hay una tercera situación, que es cuando las rectas son secantes, que se llama, que se tocan en un punto, pero no forman un ángulo de 90 como el caso de las perpendiculares. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre las pendientes de estas dos rectas. Sin embargo, yo puedo encontrar ese punto de intersección, y ese punto de intersección de estas dos líneas rectas se encuentra mediante un sistema de ecuaciones, ¿ya? Por eso es que se estudia el método gráfico. Entonces nosotros podemos representar gráficamente cada una de estas dos ecuaciones, porque estas ecuaciones que vamos a tener resultan ser dos líneas rectas. Si las graficamos de manera independiente, vamos a llegar a un momento, si hacemos una tabla de valores, en que coincidan ciertos valores. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cuando yo las dibuje, vamos a encontrar el punto de intersección. Y ese punto de intersección corresponde al valor del sistema de ecuaciones. O sea, la primera coordenada corresponde al valor de la x del sistema, y la segunda coordenada corresponde al valor del y del sistema. ¿Ok? Así que es importante esa parte. Por último, un sistema que tiene solución única, cuando yo resuelvo un sistema que tiene este punto de intersección, estamos hablando de un sistema determinado, de un sistema que se llama compatible, que puede ser consistente o que también se puede llamar independiente, ¿ya? Y que las gráficas son líneas rectas. Estas dos líneas rectas que se tocan en un punto, existe ese punto entonces, por lo tanto hablamos de un sistema determinado. Pero puede ser que realmente hablemos de un sistema indeterminado o dependiente, y es cuando son dos rectas coincidentes. ¿Cuándo hablamos de rectas coincidentes? Cuando resulta que yo grafico una, luego grafico la otra y quedan encima, es decir, que una seguramente está amplificada o simplificada y al final de cuentas son las mismas rectas, por lo tanto queda una encima de la otra. Y cuando hablamos de un sistema indeterminado, estamos haciendo referencia a que las soluciones de este sistema son infinitas, ¿ya? Porque funcionalmente estamos hablando de la misma recta, así que podemos tomar cualquier punto de esta recta. Y si tenemos un sistema inconsistente o incompatible es porque no va a tener solución, ¿ya? Generalmente pasa esto cuando las líneas son paralelas.